Frecuencia Sorora, un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencia Sorora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencia Sorora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá en colaboración a través de CIMAC Radio. El día de hoy conoceremos la obra de Leiden, cantante, compositora, guitarrista que nació en Cuba y después siguió los pasos de su familia para vivir varios años en Tijuana. Desde pequeña estuvo muy cerca de la música, pero siempre tuvo la inquietud de entender mejor los movimientos sociales para poder crear sus canciones con bases sólidas. Así que estudió la carrera de Sociología en la Universidad de Guadalajara. Leiden es una cantautora comprometida por un cambio en la sociedad. Ella encuentra en la música una herramienta que ayuda a la reflexión, que surge a partir del quiebre de patrones. Con sus creaciones ella halló una manera de sanar y eso es lo que quiere compartir. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, Leiden. Leí sobre ti, sobre tu vida. Me parece fascinante esto que tienes de Cuba, de México, de Tijuana, de Guadalajara, ahora Ciudad de México. O sea, es una fusión, ¿no? Es conocer nuevas personas, nuevas historias. Escuché más bien en una entrevista que te hicieron para Radio Colibrí, en el 2013, que compusiste Flores Armas, que fue dedicado para el EZLN, y en ese momento también dijiste que habías estado en el frente. Cuéntanos un poco de este momento. Y aparte, quisiera saber cómo fue este acercamiento tuyo hacia las causas sociales. ¿Desde dónde viene? Desde mi adolescencia fui activista o estuve involucrada con varios grupos activistas en Tijuana. No sé si tenga que ver con mi formación como cubana, con mi historia, con la historia de mis padres también, que al final de cuentas pues, son un gran pilar ideológico en mi vida, con la historia revolucionaria de mi familia. Y justamente cuando estaba ahí en Tijuana, con todos estos grupos y con todas estas personas, entonces justo cuando estaba colaborando y aprendiendo un poco más de estos procesos, me involucré con el Frente Zapatista de Liberación Nacional y me involucré mucho también como con toda esta visión y toda esta profundidad indígena también que proponían de comunidad, de comunalicracia, de conceptos tan hermosos como abajo y a la izquierda, que justo es donde está el corazón, que ahí es en donde está el poder, mandar obedeciendo, caminar preguntando, convencer y no vencer, etc. Y todos estos principios me parecieron maravillosos. Así que cuando comencé a componer, lo llevé a mi música también. Incluso ahora, por ejemplo, que ya tengo un proyecto artístico bastante sólido, que ya tengo más de 10 años, entendiendo también, ¿no? Como todo este rollo de la industria musical, que ha sido como un rollote que me he tenido que chutar como artista independiente. He tenido que aprender bastante para no depender de absolutamente nadie, sino poder ser una gran autogestora. Ahora estoy viendo de qué manera también con mi trabajo artístico como Leiden, o sea, con el nombre que ya tiene, puedo entonces hacer otras cosas que tengan impacto social. Y justamente ahora estoy desarrollando un proyecto, esto es algo que no se sabe mucho todavía, que se llama Volver al Corazón. Y estoy trabajando con mujeres en prisión, haciendo... apoyando procesos creativos para que ellas puedan hacer canciones testimoniales, contando sus historias a través de las canciones. El proyecto ya arrancó, ganó Fonca y ya llevo algunas sesiones, ya tenemos varias canciones. Ha sido impactante el resultado, o sea, ha sobrepasado cualquier tipo de expectativa. La manera en la que se han podido conectar con esta forma creativa y artística de comunicarse. Yo creo que proyectos como estos y decisiones como estas, que al final de cuentas requieren mucho de mi tiempo y de mi energía y que me hacen muy feliz, tan feliz como estar en un escenario cantando mis canciones, o sea, como un proyecto paralelo que de alguna manera también se está entretejiendo. Creo que es parte de un activismo artístico que he decidido llevar en mi vida y que nutre mis decisiones artísticas. En la entrevista que te hicieron para Radio Colibrí, hablabas sobre una canción que también tiene que ver con este trabajo interno, que fue tu primera canción compuesta en ukulele, que fue Anhelé.
Me gusta este momento que tienes para decir es que no, hay que tener un momento de llamar la atención de que te estás generando mucha autolástima. Uh-huh. Y como dices, tu trabajo ha sido muy autobiográfico y yo sé cuán difícil puede ser el desprenderte de pensamientos negativos y continuar con tu vida, ¿no? Y poder ir al siguiente paso. Platícame un poco de esta composición. Sí, bueno, justo eso, ¿no? Como ser conscientes de la autocompasión y de la victimización, ¿no? A veces son como herramientas hasta para socializar o al final son obstáculos. De hecho, Anhelé no solamente fue la primera canción que compuse en el ukulele, sino es de mis primeras canciones. O sea, yo creo que es como la quinta canción que compuse en mi vida. Sí, como que me pareció importante hablar justamente de esto. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Gracias por seguir en Frecuencia Sorora. Después de haber participado con Tijuana No y trabajar en el activismo junto con Manu Chao, Leiden comenzó su carrera como solista en 2010. Actualmente cuenta con 3 EPs y 3 álbumes. En el documental Leiden Sounds of the World, ella mencionó que le gusta decir que es un híbrido postmoderno, ya que su música es una mezcla de ritmos que no logra encasillarse en un solo género. Su trabajo constante le ha dado la oportunidad de contar con varias colaboraciones, como fue el caso de Celso Piña, con quien hizo el sencillo Tu Boca. Al enterarse de la muerte del rebelde del acordeón, la cantautora compuso Cumbia de Luna Roja como homenaje a su amigo. Leiden y Celso Piña tenían en común el gusto de apoyar nuevos proyectos. En 2020 participó en un trabajo que pretende visibilizar los feminicidios en Chile. A la par, trabajó en un sencillo que hablaba desde su rabia e impotencia por las cifras de violencia de género en México y en el mundo. Hablando también sobre proyectos, está el de Nunca Amor, muy fuerte. Platícame un poco cómo fue que te buscaron las de Miles y luego cómo fue que quedó esto de Cantautoras en Alerta. Cuando inició la pandemia, se hace mucho más evidente el tema de la violencia doméstica. Crecen las llamadas de emergencia, crecen las llamadas de auxilio. Se hace muy evidente la violencia de género intrafamiliar. Bueno, a eso le llamamos también la otra pandemia, ¿no? Que siempre ha existido, pero en este caso se le obliga a la víctima a vivir 24/7 en una situación bastante estresante con su agresor. Una iniciativa fue la de Miles Chile, que es una organización chilena en contra de la violencia de género, y nos convoca a varias compositoras latinoamericanas, entre ellas estamos, Pascur también, Vivir Quintana, Cancamusa, entre otras artistas y compositoras. Yo nunca había hecho algo así, porque era componer una canción a partir de una historia real, a partir de una noticia de feminicidio en la pandemia. Me tocó el caso de Julissa, que es una chica que fue asesinada por la espalda por su pareja. Una chica de 23 años. Pues sí fue bastante duro porque a mí, Julissa se me metió por todos lados, ¿no? O sea, fue muy duro porque además quería hacer una canción que no la revictimizara, pero que al ser escuchada esta canción también tuviera como la posibilidad de ayudar. Entonces, un poco más involucrada con la historia, vi, ¿no?, que había una relación de mucha violencia con esta pareja, pero sobre todo como este rollo del ciclo de la violencia. No hay muchas canciones que hablen sobre el ciclo de la violencia, en el que nos hemos visto involucradas muchas mujeres que paulatinamente y sistemáticamente vamos recibiendo signos de violencia cada vez más fuerte, pero nuevamente regresamos con el agresor. Entonces está como voy aceptando actos de violencia, recibo y acepto el perdón y otra vez regresa, pero un acto mucho más violento. La mayoría de las ocasiones termina en la muerte. Decidí hablar sobre eso. Mi mamá es psicóloga. Su especialidad ha sido el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género. Entonces hablé con ella y me asesoré con ella porque quería hablar sobre esto en la canción, pero tratarlo de una manera no solo respetuosa, sino que además fuera profunda y permitiera
a otras mujeres sentirse identificada también. Nunca Amor, sí es una canción muy fuerte. Todo lo que estoy narrando en esa canción le sucedió a Julissa, pero así como le sucedió a Julissa, le ha sucedido a muchísimas mujeres. Y después surge esta convocatoria del Instituto de la Mujer de San Luis Potosí, que se llama Cantautoras en Alerta, y yo sentía que Nunca Amor era una canción que también debía ser más escuchada. Decidí enviar esa rola y bueno, fue finalista, además quedó en el... Oye, y también en esa época está la canción Hasta Salvarnos con Shimbo, ¿no? Cuéntame también un poco de este proyecto, de este sencillo. Yo le debía una canción a toda mi rabia digna. Yo le debía una canción a todo mi dolor. Denise Gutiérrez, que es la voz de Hello Seahorse, no es tan conocida por su faceta creativa, es más conocida por su faceta como cantante, pero es una gran gestora y creadora. Y ella me invitó a participar en un evento que se llamó Noches Feministas. Y yo decidí hacer una canción. Entonces compuse lo que después llamó Hasta Salvarnos. Y subieron a mi camerino parte de las organizadoras y me dijeron que si no quería como presentarla oficialmente en el Estadio Olímpico Universitario en un evento histórico, porque iba a jugar por primera vez el equipo de fútbol femenil Pumas versus Cruz Azul. Y yo dije, sí, claro, grábala, vamos a tener un presupuesto para que la grabes. Había terminado el arreglo y estábamos listos. Sí, se sentía que esa canción necesitaba un diálogo también. Shimbo y yo formamos parte de una colectiva de mujeres en la música en la Ciudad de México que se llama Energía Nuclear. Entonces la llamé y le dije, hermana, hice esta rola, ¿te quieres aventar algo? En automático me dijo sí, y le dije qué bueno porque el día de mañana se graba. Entonces ella ya estaba lista, o sea, súper puesta. De hecho, a partir de esa experiencia, ella y yo hicimos un clic maravilloso y no nos hemos despegado. Ahora Adriana Marroquín y yo desarrollamos Jueves, que es el primer sello de mujeres en la música en México, y Shimbo forma parte de ese sello también. Mira, hemos coincidido compañeras como Vivir Quintana, por ejemplo, y yo, de que son canciones que no deberían existir porque están poniendo en evidencia una realidad ultrajante, una realidad que nos intenta minimizar, pero que por otro lado, qué bueno que existen, porque a partir de modificar narrativas sociales y modificar realidades, pues son canciones que nos empoderan y son canciones que nos dan identidad y que le damos a este movimiento que es un movimiento mundial. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Hablando también sobre esta situación de las mujeres, me encantó la canción que compusiste para el documental de Miriam Henze. Está fuerte el tema, porque pues es también otra realidad que se vive, ¿no? El hecho de desprenderte de tu vida, de tus sueños, por vivir pues lo que te señalan que debes de, ¿no? Como ser esposa, ser madre y olvidarte de ti. Platícame un poco cómo realizaste Almar. Y como si ser madre tuviera necesariamente como que implicar el sacrificio de tu propia vida, ¿no? O sea, eso también es una narrativa patriarcal impuesta, tan ruda, tan dura, ¿no? O sea, como este tema también del instinto maternal, o sea, que es algo completamente imaginario. Esta canción, Almar, es curioso, es de mis primeras canciones, en realidad. O sea, sí la compuse hace como unos, ¿qué será? Hace como unos 10 años, 9 años. O sea, antes de sacar cualquier disco, cualquier EP, compuse esta rola. Y Miriam Henze estaba finalizando la carrera de cine y ella estaba realizando este documental y me pidió que hiciera la música.
vi como varios cortes, que era lo que estaba narrando. Al final de cuentas es la fotografía de una realidad. Después de verlo, ¿no? Y ver varios cortes, decidí componer una ranchera. Yo nunca había hecho una ranchera hasta ese momento y ahora es de mis géneros favoritos, que le tengo mucho respeto también. Y sí, es una especie como de ranchera esperanzadora, ¿no? Que habla también sobre el tema de regalar tus sueños. Habla un poco de la maternidad también, y de la esperanza. Y ahora ya la agregaste al disco, bueno, en el 2017, con Torre Blanca. Exacto. Estaba en mi repertorio en vivo siempre, pero no estaba grabada, ¿no? Incluso antes ya la había grabado en un DVD de un concierto en vivo que se llama La Vuelta al Sol. Y bueno, ahí con otro arreglo, ¿no? Yo tenía como otras búsquedas musicales. Entonces, bueno, ahí se grabó ya esa versión en vivo. Digamos que fue la primera vez que grabé la canción. Para cuando estaba produciendo mi segundo disco, Los Muertos También Dejan Flores, decidí ya grabarla, digamos, como en su género. Torre Blanca y yo nos conocimos hace unos cuantos años también en Querétaro, en el festival Siguiente Escena. Desde entonces, pues, estuvimos colaborando bastante y bueno, ya por fin decidí invitarlo a participar en el disco y a participar con esa canción, porque además tiene una voz que le queda muy bien, hace muy buenas armonías también, y yo sentí que le daba como en su justo lugar a la rola. También me gustaría saber un poco sobre, hablando de Los Muertos También Dejan Flores, la canción de María Revuelta. ¿Hablas de algún personaje en específico? Platícame. Sí, estoy hablando de mi mamá. Te voy a contar algo que nadie sabe, ¿no? Pero María Revuelta formará en algún momento parte de una trilogía de mujer. Y esa es la primera canción de la trilogía. María Revuelta es la mujer revolucionaria. En algún momento haré María Semilla, voy a hablar sobre el origen y bueno, en fin. Y la mujer más revolucionaria de mi vida ha sido mi mamá. Y parte de su gran revolución para mí, y que le agradezco muchísimo, es que ella a mí me ha enseñado a siempre ver el mundo con ojos de niña. O sea, a siempre permitirme recibir el factor sorpresa de la vida, a siempre permitirme ser emocional en un mundo donde está mal visto ser emocional, donde está mal visto confiar en la intuición. Uno de los sentidos que más aprecio y más intento desarrollar conscientemente es el de mi intuición. Yo me considero un ser súper emocional y eso se lo agradezco mucho. O sea, ella siempre se muestra alegre o triste, sin tapujos, aunque la critiquen. Y entonces decidí hacerle esa canción a ella, y esa es su revolución. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Seguimos en Frecuencia Sorora. A Leiden le gusta contar historias a través de su obra y también hablar de quienes más le han marcado la vida. Una de sus grandes influencias artísticas es su abuelo, el poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar. Qué bello que tengas este momento de compartir tu tiempo, tus reflexiones, tus letras a tus personas queridas. Y también pues le dedicas Cuando soñaba a tu abuelo. Y como dices, habla sobre la orfandad, ¿no? Me gustó que tuvieras esta conexión artística, esta conexión de compromiso con la palabra desde muy, muy pequeña. Platícanos un poco sobre esta relación que tuviste con tu abuelo y cómo es que llega a llamarte tanto la atención su poema Con las mismas manos para crear Cuando soñaba. Cuando soñaba es una de esas canciones donde siento, literal, o sea, siento que fui un vehículo,
no es una canción que pensé o analicé tanto como otras, o tallereé tanto como otras. Es una canción que salió de madrugada. Estaba pensando justamente en cosas en cosas perdidas, o sea, en cosas que ya no estaban, cosas tangibles, cosas intangibles. Estaba pensando en un amor que en ese momento llegó a mi mente. Estaba pensando en cosas materiales también que ya no estaban presentes. Estaba pensando también en qué es lo que sucede cuando perdemos la inspiración, ¿no? Cuando se nos va la musa. Estaba pensando como en todas aquellas cosas que, a pesar de estar perdidas, forman parte de nosotros. O sea, como que estaba pensando en esa dualidad tan hermosa, o en esa tempestad tan bonita de que, a pesar de la ausencia, o sea, te puedes enfocar como en la ausencia de, o en la presencia permanente, ¿no? Aunque, o sea, todo aquello que has perdido aparentemente sigue formando parte de ti. Tú lo decides, ¿no? Entonces justo pensaba como en esta dualidad. Y algo que se pierde también con facilidad, como es pues la esperanza también, ¿no? O ciertas cosas que tienen que ver con la ideología. Y este poema de mi abuelo, que se llama Con las mismas manos, me parece maravilloso porque te habla de una manera muy romántica y muy poderosa de la construcción de una, o sea, como de la convicción colectiva para la construcción de una sociedad mejor, pensando particularmente, o sea, en ese poema te está narrando la realidad del proyecto de la Revolución Cubana. Me gusta mucho cómo empieza, porque dice, o sea, está a partir de una imagen de amor, te está hablando justamente de la construcción social de un proyecto social, ¿no? Entonces dice, con las mismas manos de acariciarte, estoy construyendo una escuela. Y ay, a mí esa imagen me parece tan poderosa que quise hacer como un guiño a ese poema con esta canción, porque también a veces se pierde eso, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda? Pues hay que recuperarlo también, ¿no? Hay que recuperar esa fe, hay que recuperar esa esperanza, hay que recuperar, o sea, depende de ti si forma parte de tu vida o no. Uh-huh. Oye, y qué curioso que él hablaba sobre la revolución cubana. Tú ahorita estamos dentro de una revolución. Me gustaría también conocer un poco tu opinión sobre este trabajo que estamos haciendo las mujeres. ¿Cómo lo estás viendo tú como música? ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste algunos obstáculos? Ahorita hay una ley en Argentina en donde pues se pide que en los mismos festivales existan... La cuota de género. Ajá, exacto. Entonces, a mí me gustaría conocer un poco tu punto de vista, me gustaría conocer tu historia. Durante los primeros años de mi carrera artística, nunca sentí que estaba en desventaja por ser mujer, o sea, como que un poco trascendí ese tema, porque no lo había vivido así, pero hasta que empecé a llegar a ciertas esferas dentro de la industria musical y me topé con mucha misoginia, con mucho machismo. Y ahí fue cuando me di cuenta que es que a partir de ciertas esferas, todas las personas que están en la industria, prácticamente todas son hombres. O sea, la mujer o es musa, o es artista, pero no está normalizado que esté también en procesos de producción, en procesos de gestión, etcétera, etcétera. Yo no puedo ser responsable de que hombres en la industria se sientan menos, porque hay mujeres que sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, tuve ahí como, he tenido ciertos encuentros y ciertas cosas que sin duda luchamos varias artistas
varias mujeres en la música por ir transformando, pero desde la acción, no únicamente como evidenciándolo desde la queja o desde la palabra, que es muy importante también, sino también desde la acción, y eso es lo que nos llevó a Adriana Marroquín y a mí a desarrollar un sello de mujeres en la música en México, porque no hay, y así como dices, en Argentina, por ejemplo, estos temas están bastante trabajados, son un gran ejemplo para otros países donde no está tan trabajado como México, porque en otros países de Sudamérica hay muchos sellos de mujeres en la música y en México no había uno solo, ¿no? Entonces empezamos a desarrollarlo para que esto pueda abrir una puerta y miles de ventanas para que se empiecen a desarrollar más sellos de mujeres en la música y empecemos a normalizar que haya más mujeres en procesos de gestión, producción, etcétera, dentro de la industria. Pueden encontrar la música de Leiden en todas las plataformas digitales. También pueden seguirla en redes sociales como Leiden o La Leiden. Recuerden apoyar a las músicas independientes. Terminaremos con Cuando Soñaba, de Leiden. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio. Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.